La situación del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, es la situación de una guerra abierta, de una confrontación declarada con la fiscal de la Nación, Delia Espinosa. ¿Esto por qué? Por la presentación ayer de una denuncia constitucional que pide la destitución y la inhabilitación por 10 años de esta autoridad, ¿no? Cuando hablamos de la fiscal de la Nación, hablamos de la cabeza de esta institución que persigue el delito, por lo que este panorama, que era de alguna tensión, recuerda que el ministro tiene investigaciones en sede fiscal dirigidas por el despacho de la fiscal de la Nación. Lo que era, te decía, una tensión, ahora ya se presenta como una situación, una batalla legal declarada, abierta. Una confrontación. Confrontación total. Sí, claro. Que podría ser definida por el Congreso, ya que la denuncia constitucional se tramita en el Parlamento. La ofensiva llegó de parte del Ministerio del Interior. ¿Y qué argumenta el ministro? El ministro considera que la fiscal de la Nación ha violado el debido proceso y ha violado su intimidad al requerirle en una causa abierta contra Santibáñez por presunto abuso de autoridad. La fiscal de la Nación le requirió en tono de ultimátum la presentación de su celular, el chip del celular y las cuentas de una cuenta, o diríamos el usuario y password de una cuenta de almacenamiento en la nube, ¿no? El servicio iCloud. Ante esta situación, el ministro devuelve esto con todo, diciendo aquí la fiscal de la Nación violó mi intimidad y por eso ha cometido una infracción a la Constitución y por eso debe ser separada del cargo, ¿no? Lo que estamos viendo es a un ministro investigado que sale al ataque de quien lo investiga. Esa es un poco la figura y quiero mostrarte el documento, la denuncia constitucional, porque encima estamos en un contexto donde se está reclamando coordinación entre las autoridades que luchan contra la delincuencia. Bueno, es un documento de más de 20 páginas donde se sustenta toda esta denuncia y te digo, esta ofensiva legal del ministro Santibáñez contra la fiscal de la Nación, y en la suma dice esto, ¿no? Solicito se declare la responsabilidad de la autoridad denunciada, es decir, la fiscal de la Nación, y se proceda con su inhabilitación para el ejercicio del cargo o de cargo público por 10 años. Es curioso finalmente que el ministro ayer incluso en una conferencia de prensa del Ministerio del Interior haya dicho: soy abogado litigante, he litigado y sé defenderme. Es esa la posición, ese es el traje del que se viste el ministro del Interior. No necesariamente como alguien que comanda la estrategia de seguridad, sino más bien como alguien experto en el derecho que se protege y que en este caso está de alguna manera tratando de bloquear investigaciones en su contra, ¿no? Por eso está en medio de la polémica también esta denuncia constitucional. Escuchemos la palabra del ministro Maritere para entender en este caso qué quiso hacer el ministro con esta denuncia constitucional que podría acabar con la inhabilitación de esta fiscal de la Nación, Delia Espinosa. Vamos a escuchar al ministro en declaraciones de ayer en la noche. Las conductas que a nuestro criterio ha mostrado la señora fiscal, permitiendo reiteradamente y conforme a los medios probatorios que nosotros hemos acompañado en la denuncia constitucional, el acceso a la carpeta de manera pública, siendo esta reservada, constituye un agravio no solamente, no al ministro del Interior, sino a un justiciable que en realidad está ejerciendo sus derechos y lo estoy ejerciendo como ciudadano, no como ministro. Dice el ministro del Interior que está ejerciendo su derecho de denunciar cualquier abuso de cualquier autoridad y que lo hace como persona, como ciudadano y no como ministro del Interior. Vamos a ver si finalmente el Congreso recibe esta denuncia constitucional como la de cualquier ciudadano o como la de un ministro del Interior, probablemente dándole un trámite más célere. Pero estaba buscando antecedentes de algún ministro, de algún miembro de Palacio de Gobierno que haya llegado tan lejos en un enfrentamiento directo con alguna fiscal de la Nación, y encontré el antecedente de Iber Maraví, ministro de Trabajo de Pedro Castillo, que denunció en su momento a Patricia Benavides
por investigar al presidente, al expresidente Castillo, ¿no? Finalmente estamos ante un movimiento que algunos juristas califican como un bloqueo, ¿no? Te denuncio para amedrentarte, para amenazarte y para que no sigas investigándome. Conversé con el ex procurador Iván Montoya, que también habló no solo de la situación de la fiscal de la Nación, sino de la presidenta del Poder Judicial, que tiene un proceso abierto en la Junta Nacional de Justicia. Miremos esta foto, dos cabezas de instituciones importantísimas para la administración de justicia en el Perú, jueces y fiscales, están o investigadas o bajo una ofensiva legal, tanto Yanet Tello como la fiscal de la Nación. El ex procurador Iván Montoya me dijo que esta figura está mostrando a políticos resistiendo el control de los actores de la justicia. Vamos a escuchar parte de esta conversación que tuve con este ex procurador Iván Montoya. No les gusta a los que ahora tienen el poder ejecutivo y legislativo, no les gusta el control. El órgano judicial, que en este caso el órgano del sistema judicial, fiscales y jueces, son otro poder que están hechos para controlar. Pues no me gusta el control, saco a estas figuras forzando todo lo que se puede forzar. Me parece absolutamente de cabeza. De cabeza, así calificaba el ex procurador Montoya lo hecho, lo actuado por el ministro, ¿no? Que ha seguido defendiendo su denuncia contra Delia Espinosa. Claro, pero también en un contexto en el que todos y todas las autoridades que administran justicia deberían luchar contra la inseguridad ciudadana, que es ahorita el principal flagelo de nuestro país. Claro. Entonces, él tampoco admite que nadie le diga nada. Él tampoco le interesan las cifras de baja popularidad porque no se permite jugar con eso de que no le cae a nadie bien y bueno, ¿qué importa? Pero desvía la atención de su mala gestión hacia esto que estamos conversando. De hecho, estamos conversando cuando deberíamos estar conversando qué está haciendo el gobierno. Exacto, cuál es la estrategia de la inseguridad, ¿no? El ministro ocupa mucho de su tiempo precisamente en esto, en el litigio de casos, en o defenderse legalmente o más bien salir al ataque legalmente. Esta función, de hecho, le ha generado algunas críticas, pero el ministro siente cierta seguridad en el cargo, seguridad que le da el respaldo que tiene del premier y de la propia presidenta.